Buenos días, voy a compartir una palabra que mi padre me ha estado inquietando para compartirla. Ya tiene tiempo que me ha dado esta palabra y me ha estado inquietando para compartirla, entonces ahora es el momento correcto para compartirla. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por este día tan hermoso que nos regalaste, por esta oportunidad, Padre, de compartir tu palabra, y asimismo te pido, Señor, que prepares la tierra y los corazones de las personas que van a recibir esta palabra, que esta palabra quede en buena tierra y dé mucho fruto, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú, Señor, no mi corazón, sino tu corazón, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. La palabra dice así en Isaías 9:14: y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Dice, porque la maldad se encendió como fuegos y cardos, espinos devorará, y se encenderá el espeso bosque, y serán alzados como remolinos de ira. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá de la carne de su brazo. Bueno, con esta palabra yo estaba dormida y escuché, Dios me dio la palabra de que había muchos falsos profetas. Entonces decía, cortaré cabeza y cola. Yo dije, Señor, ¿qué es eso? Y vine a la palabra, a la Biblia. Y aquí en la palabra está diciendo que la cabeza son los pastores y que la cola son los profetas. Entonces Dios también me mostraba en Ezequiel, donde le hablaba a los pastores. Y dice en Ezequiel 34, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, coméis la grosura y vestís de la lana, a la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas, no fortaleces las débiles, ni curaste a las enfermas. En esta palabra que yo estaba leyendo, Dios estaba diciendo que estaba airado, porque sus pastores no están hablando la palabra que Él quiere que hable. Sus pastores no están diciendo la palabra como debe de ser. Estamos como en los tiempos de Saúl, cuando Dios le dio una orden a Saúl y le dijo que matara a todo ese pueblo, porque ese pueblo lo había ofendido, había agraviado a nuestro Dios Todopoderoso, y había agraviado a su pueblo, que no dejara nada, que no tomara nada, porque eso era anatema para Dios. Y el rey Saúl, por agradar a la gente, por quedar bien con la gente y por agradarse a sí mismo, no hizo lo que Dios le mandó. Despreció la palabra de Dios por quedar bien con alguien más. Después conocemos la historia, Dios lo desechó y él tuvo que andar buscando entre brujos y adivinos para poder escuchar una voz, porque dice la palabra de Dios que ni por profetas, por nada, simplemente Dios cayó. Y no solo eso, vino juicio sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Es muy delicado cuando Dios te da una palabra y tú no das esa palabra porque dices, no, pero pues es que esto no le gusta a la gente, esto va a molestar a la gente, es que si yo hablo de juicio, es que si yo hablo de infierno, es que si yo hablo de santidad, se me van a ir, no me va a quedar nadie en la iglesia. O el concilio no es lo que quiere que predique, o sea, el concilio no está de acuerdo con estas predicas, él quiere que predique y que esto y esto. No se trata de eso, se trata de que Dios fue el que te llamó, Dios fue el que te escogió, Dios fue el que te ungió, y tú tienes un deber delante de Dios. Tu deber como pastor es ir tras las ovejas perdidas, es ir a visitar a las que están débiles, a las que están caídas, a las que necesitan una palabra. No es porque muchos dicen, no, pues es que el que quiera buscar de Dios que busque, y si quiere venir que venga. Sí, pero es tu responsabilidad ir a darle un aliento, ir a ver qué pasa con esa oveja. Ya si la oveja no decide venir, pero tú tienes que buscarla, porque nuestro Dios ese ejemplo nos ha dado. Él dijo que Él dejaba las 99 por ir tras una que se le perdió. Entonces, nosotros, los pastores, tenemos el deber, tienen el deber de estar dando la palabra que Dios te hable. No solo eso,
dice la palabra de Dios que hablan de su propio corazón. Llámese pastores y profetas en los tiempos proféticos, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos apostólicos, se dependía únicamente del Espíritu Santo. O sea, los hijos de Dios, los profetas de Dios, el pueblo de Dios era guiado, instruido y hablaba por el Espíritu. Hablaba por el Espíritu. La palabra que ministraba era por el Espíritu, era la palabra que el Espíritu Santo daba, y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, no por nosotros mismos. Cuando un pastor va a dar una palabra, tiene que meterse en oración, en intercesión, en ayuno, para estar pidiéndole a Dios qué es lo que quieres que dé a tu pueblo, porque no es tu pueblo, no es tu rebaño, es el pueblo de Dios, es el rebaño de Dios. Y Él dice que Él lo va a quitar y va a hacer libre a su pueblo, y Él lo va a apacentar. ¿Por qué? Porque dice, vestís de la grosura de la lana, te estás engordando, te estás vistiendo, te estás sirviendo a ti mismo y te estás pastoreando a ti mismo, porque no estás pastoreando a mis ovejas, no les estás dando lo que yo quiero que les des. Entonces Dios está airado y Él viene a limpiar su era, y el juicio viene por su casa. Dios quiere que nos reconciliemos, que regresemos al tiempo de los profetas, que regresemos al tiempo apostólicos, donde se dependía únicamente del Espíritu Santo, donde cuando una persona daba una palabra, era porque era guiada del Espíritu Santo, era porque esa palabra era palabra de Dios. Pero ahora se habla y se profetiza del corazón, ya no se profetiza del Espíritu Santo. Y eso es muy delicado. Dios daba otra palabra también que era para los profetas. Esta palabra dice que por cuanto no levantaste vallado, por cuanto no hablaste para que el pueblo se apercibiere. El lugar del profeta es estar. La mayoría de los profetas de Dios iban a hablar sobre juicios, iban a hablar sobre corrección, iban para que el pueblo enderezara sus sendas y sus caminos y regresara a Dios. Ese era el lugar del profeta. Mas ahora solo se habla de bendición, se habla, ay, Dios te va a bendecir en esto y te va a bendecir en otro. Qué bueno, es importante, claro que es importante, pero también es importante hablar del otro lado de lo que Dios está hablando. Dios está diciendo que tenemos que hablar sobre buscar a Dios en intimidad, sobre depender de Dios, sobre humillarnos, sobre orar, sobre interceder, sobre levantar vallados. ¿Por qué? Porque Dios viene con mano dura, porque la palabra de Dios dice que al que ama lo corrige. Él viene con mano dura y viene primero por su casa. Entonces Dios quiere que hablemos sobre la importancia de la intimidad con Dios, de humillarse, de buscar a Dios en intimidad. Levantar vallados es levantar un muro en tu hogar. ¿Cómo? Orando, intercediendo, pidiendo perdón por tu casa, poniéndonos a cuentas con Dios, enseñando a nuestra casa a orar, a nuestros hijos a orar. Solamente así estamos protegiendo nuestro hogar, intercediendo por la privada, intercediendo por la comunidad. Esos son vallados, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos hacia la gente y le enseñemos a regresarse de la senda ancha y a venir a la senda antigua. Si fuese fácil, todos lo hicieran, pero es necesario meternos en oración, humillarnos delante de Dios. Dice la palabra, reconocer que Él es Dios, que Él está sobre todos. Reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es importante enseñar a la gente a depender de Dios, a enseñar a la gente a pedir su Santo Espíritu y a depender de su Santo Espíritu, a ser guiadas por Dios, no por los hombres, por Dios. Toda cabeza y toda cola, todo profeta y todo pastor debe depender 100% de Dios. Debe de meterse en ayuno y en oración y en intercesión. Si tú das una palabra que tú crees que es la mejor, porque tú ya sabes, porque tú fuiste a escuelas teológicas y tienes todo el conocimiento, la palabra de Dios dice, la palabra mata, mas el Espíritu da vida.
Solamente Dios sabe lo que necesita su pueblo. Solamente Dios sabe en qué etapa están pasando las personas, en qué momento están, cómo van a recibir una palabra de Dios. Si tú no estás metido en el Espíritu, si tú no estás lleno de Dios, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces es necesario arrepentirnos, volver a las sendas antiguas, empezar a orar, a interceder, a ayunar, dejar de mirar a las otras iglesias, dejar de envidiar, dejar de pelearte con tu prójimo. Dice, mantener la paz con todos, con todos. Y es triste que muchas veces entre pastores no se hablan, entre profetas no se hablan, hay envidia en su pueblo, mucha envidia. Cuando somos un solo pueblo, si Dios levanta al otro muy grandemente, más grande que a ti, gloria a Dios, porque esa es una bendición para que muchas almas se levanten. Muchas almas van a ser levantadas por una persona que se meta de lleno a la intercesión, a la oración. No lo envidies, úngelo, empieza a interceder y a orar por él para que Dios lo levante más grande. Y entonces Dios te verá a ti, te levantará y te honrará. ¿Quieres la presencia de Dios? ¿Quieres el poder de Dios? Es necesario pagar el precio. El pagar el precio, ayuno, oración, intercesión, meterte de lleno con Dios. Empezar a amar, quitarte de amarguras, de rencores, de resentimientos. Quitarte de chismes, de mentiras. Hay que pagar un precio. Si alguien se levanta porque está haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios. A veces se levanta más el rebaño que ni la misma cabeza, pero gloria a Dios, no lo mates, no lo ataques, porque Dios lo está usando. Bendícelo, únelo a tu pueblo para que empiece a levantar más ovejas. Júntalo, levántalo. Si Dios lo levanta, Dios lo honra, tú también hónralo. Dale la oportunidad de que dé una palabra. Si Dios lo está usando grandemente, dale la oportunidad de que ore por alguien. Aprovecha el poder de Dios que hay en ellos. Pero no nos envidiemos los unos a los otros, no nos ataquemos y reconozcamos quién es Dios. Porque Dios es un Dios de amor, sí, de mucho amor, pero también es un Dios de juicio. Y así como desechó a Saúl por una orden, por una palabra que no fue obedecida, porque menospreció su voz y dio más lugar a los hombres, a la gloria de los hombres, a la alabanza del hombre, se llenó de soberbia, de altivez, al olvidarse quién era Él, solo un vaso de Dios. Somos un vaso de Dios, el poderoso es Él. El que hace las obras es Él, el que habla es Él, el poder viene de Él. Nosotros solo somos el micrófono que transmite lo que el cielo está hablando, y eso debemos de ser. Nosotros debemos de transmitir lo que el cielo está hablando. El deber del profeta y del pastor es transmitir lo que Dios está hablando, no lo que tú hablas, sino lo que Dios habla. Y para eso hay que estar lleno de Dios. Es importante que regresemos a la senda antigua, porque Dios va a venir a cortar, porque así dice su palabra. Viene a cortar, y viene a cortar cabeza y cola. Viene a cortar falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstoles, viene a cortar pastores, viene a cortar todo aquel que no está obrando la voluntad de Dios, que no está hablando lo que Él quiere que hables, lo que está en su palabra, la palabra completa. Porque si lees su palabra, la mayoría de su palabra es juicio, y dices, ¿por qué? Porque así es. Porque Dios es un Dios de santidad, y si lo dejó escrito aquí es para que tú entiendas y vivas en el temor de Jehová. No es en el temor a Él, porque Él es un Dios de amor, pero es en el temor a pecar. Porque si tú pecas, si tú desobedeces sus leyes, si tú dices, no, Dios sabe que soy hombre y que caigo, pero Dios me levanta. No, cuando pecas deliberadamente estás pisando la sangre de Dios, y dice, ay de ti, porque el juicio es más grande. Tenemos todos los días que pedir su ayuda, su alimento. Tenemos todos los días que pedir su fuerza, porque el diablo, la tentación, no duerme. Él siempre va a estar viendo la manera de hacerte caer, y no es por ti, es por el rebaño que viene detrás de ti. No es por ti, es porque todos los que van a ser levantados por medio de ti. Entonces tenemos que buscar otra vez a Dios
como en los tiempos antiguos, depender únicamente de su Santo Espíritu, depender únicamente de Él, reconocer que Él es el dueño de todos y de todo. El rebaño es de Él. Y si tú no lo llevas como Dios quiere que lo lleves, Él te lo va a quitar. Y se va a perder la iglesia completa contigo. Juntamente caerán al infierno completos. Dios te compró, Dios te llamó, Dios es tu dueño. No es el concilio, no es el ministerio, no son las personas, es Dios. Y tenemos que regresar a hacer la voluntad de Dios, preguntarle en qué le estamos fallando, si le está agradando nuestro trabajo. Regresar al tiempo de Dios, a la dependencia de su Santo Espíritu, volverlo a integrar en las iglesias, volverlo a traer a nuestras vidas, volverlo a traer a nosotros. Él es nuestro guía, Él es nuestro ayudador, Él es el que ministra, Él es el que habla, Él es la fuerza, Él es el poder, Él es todo. Con Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Nosotros somos atalayas, la palabra de Dios dice, si el atalaya viere venir la espada y no hablare, demandaré la sangre del pueblo sobre él. Sí, el pueblo va a caer por su pecado, pero yo demandaré la sangre del atalaya. Por esa razón es importante estar hablando lo que Dios está hablando, estarnos metiendo de lleno con Dios. Si las almas se pierden, tú también te pierdes. Si tú no hablas sobre lo que Dios está hablando, si no hablas de juicio, si no hablas de santidad, no solo la santidad externa, sino la interna, al cielo no entra el pecado, el resentimiento, el rencor, la mentira, los chismes, la envidia. Pero si desde la cabeza está enferma, todos están enfermos. No desunas a tu pueblo, no lo enseñes a dividirse, enséñalo a amar, enséñalo a interceder, enséñalo a buscar a Dios, a levantar vallados, enséñalo a protegerse, porque el diablo viene cuando ellos están dormidos, porque el diablo viene cuando están tibios y los arrastra y los lleva. La palabra de Dios dice que los lobos ellos estaban regados en los montes, teniendo pastor, pero que no los pastoreaba, y los lobos vinieron y se los comieron. ¿Y por qué razón? Porque el pastor no está haciendo su trabajo como debe de hacerlo, porque el profeta no está hablando lo que tiene que hablar. No eres tú, es Dios el que habla, tienes que hablar lo que Dios habla. Tenemos que volver a los tiempos de depender únicamente del Altísimo. Si no les agrada lo que predicas, muévete de ahí, vete para otro lado y empieza a predicar la verdad. ¿Por qué? Porque la sangre Dios demandará de tu mano, porque el juicio para el pastor es mucho más grande que para la oveja, porque tú te conocías la verdad y no la dijiste y callaste. El juicio viene más grande para ti. El juicio es más grande. Toda esa sangre que se pierda se va a ser derramada sobre ti. Ponte a cuentas con Dios y empieza a hablar lo que el cielo está hablando. Empieza a buscarlo y a enseñar a tus ovejas a defenderse del enemigo, a estar alertas, a estar intercediendo, a estar velando, a levantar muros en su casa, a levantar muros en sus hijos. Se están perdiendo los hijos de Dios. Se están perdiendo, las ovejas se están yendo porque se sienten decepcionadas de tu mal testimonio. Aún nosotros como ovejas, Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas, porque si tu testimonio está alejando al hermano, al nuevo, al débil, si tu testimonio, si crees que sabes más que los demás, si te crees con el derecho de levantar tu mano y juzgar a tu prójimo en vez de orar, interceder por él, de pedir que Dios lo traiga y que no se aleje, de pedir que esa semilla sea fuerte en su corazón, empiezas a levantarte contra él cuando es nuevo, empiezas a verlo mal, empiezas a hacer chismes y criticarlo. También a ti Dios te pedirá cuentas. Si criticas a tu pastor en vez de estar orando por él, también a ti Dios te pedirá cuentas. Porque mejor te saldría no haber sabido su palabra que saberla y estar obrando mal y estarte yendo por el mal camino y estar juzgando, estar criticando, estar levantando chismes y discordias que aún y para tu propia familia puede ser de ejemplo. Tenemos que vivir como a Dios le agrada, no con boca, no con palabras, con testimonio. Hay que empezar a buscar a Dios de todo corazón, a pedirle su Santo Espíritu para ser cambiados y transformados.
Nosotros no podemos solos, pero debemos de ser sinceros, de vernos a nosotros mismos. Analízate y mírate cómo estás delante de Dios, cómo estás haciendo las cosas delante de Él. Si ves que estás fallando en algo, pide la ayuda, porque Él es tu ayuda. Ve hacia Él, humíllate hacia Él y dile: no puedo solo, necesito tu ayuda. Muéstrame en qué estoy mal para cambiar. Llévame cada día, dame la fuerza. Ayúdame, no puedo solo, te necesito. Es lo único que Dios quiere, un corazón humilde, por el que al corazón soberbio Dios le resiste. Y es triste que Dios te resista, que necesites de Él y endurezca su corazón porque eres soberbio. Al rey Ciro, Dios lo usó grandemente, pero la palabra de Dios dice que se ensoberbeció, que dijo: por mi mano he hecho todo esto, por mi sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto has dicho eso, que por tu mano hiciste todo, juicio vendrá sobre ti y nada quedará de ti. En la mano de Dios está el corazón de los reyes. Él la mueve para donde Él quiere. Todo lo que pasa, Dios lo permite hasta cierto punto. Si tú tienes una economía buena, gloria a Dios, no es por ti, es por Él. Si tú eres inteligente, gloria a Dios, porque Dios dio talentos y dones. Úsalos, pero reconoce quién te los dio. Úsalos, porque Dios te va a pedir cuentas por ese don y ese talento que enterraste. Todos tenemos dones y talentos, porque la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Todos tenemos dones y talentos. Úsalos. Busca a Dios, busca su dirección, llénate de su Espíritu Santo, porque sobre todas las cosas que Dios te dio te va a pedir cuentas. Y al que más se le dio, más se le pedirá. Voy a hacer una oración para terminar esto. Te pido, por favor, que escuches. No es palabra mía, Dios es el que habla, Dios es el que está hablando. Escúchalo, sé humilde, humíllate, pídele a Dios en qué estás mal, en qué le estás fallando, y empieza a interceder no solo por ti, por los profetas, por los pastores. Muchos están cayendo, muchos están perdiendo, muchos están yendo al mundo y con ellos toda la iglesia. El mal está como león rugiente buscando a quien devorar. Empieza a buscar e interceder no solo por ti, por tu prójimo, porque Dios te ha dado ese mandato: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Significa que tu corazón y tu mente siempre tiene que estar en Él, no en las cosas de este mundo, porque son pasajeras. Lo que viene es eterno. Llámese maldición eterna en el infierno o llámese bendición en el cielo, a un lado del Padre, sin llanto, con alegría eterna, con paz, con felicidad. Vale la pena el esfuerzo en esta tierra para un bien mayor. Vale la pena esforzarse porque sabes hacia dónde vas y con quién vas a estar y con quién pasarás tu vida. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente y yo te daré la corona de la vida. Esfuérzate, esto es de esforzarse, ser valiente. Oras, intercedes, el enemigo se te va a levantar, pero tienes que ser valiente. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos hijos del Altísimo, todo sujetó bajo nuestros pies. Somos guerreros, el diablo no tiene poder sobre ti a menos que tú no se lo des, a menos que tú le abras puertas con el pecado, con la mentira, con el chisme, con la crítica, con la envidia. Esas son puertas que tú estás abriendo, pero si tú cierras esas puertas, el enemigo te huye porque hay poder en ti. Pero no es poder tuyo, entiéndelo bien, todo poder viene del Padre y todo poder es de Él. Démosle la gloria a Él y usemos ese talento y don que nos ha dado para el beneficio de los demás, porque no nos lo dio para nosotros, nos lo dio para su pueblo. Esto es para Él, para su cosecha. Voy a hacer una oración. Te pido que cierres los ojos y que escuches esta oración y hagas tú tu oración al Padre. Padre, en esta hora, en esta mañana, gracias por esta palabra tan hermosa que nos diste, por esta palabra que duele hasta el corazón, porque es una palabra de corrección, pero sé que viene de ti, Padre,
porque tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de corrección. Tu palabra dice que al que amas, lo corriges. Te pido por las personas que van a oír este mensaje, que seas tú redarguyendo, que tu palabra cual espada de dos filos atraviese sus corazones y haya un cambio, Señor, que haya un fruto, que haya un antes y un después. Padre, obra Espíritu Santo, obra en sus vidas, obra en sus mentes y en sus corazones. Te pido fuerza, Señor, para cada uno de tus hijos. Te pido que levantes un vallado de tu Espíritu Santo, que nos des la fuerza, que nos cubras con tu Santo Espíritu, que nos revistas de tu armadura preciosa y prepares guerreros para la batalla, Señor, que levantes más guerreros para tu batalla, Señor, que levantes más obreros, Señor, porque es mucha, la mies es mucha y los obreros pocos. Levanta más obreros, levanta más guerreros, redarguye el corazón de tu pueblo, de tus profetas, de tus evangelistas, Señor, para que regresemos a la senda antigua, Señor. Esto es el único de los llamados de mi Padre, los últimos llamados que Dios está haciendo a su pueblo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Padre, la gloria y la honra sea para ti. Amén.